Lo que no se habla muchas veces pesa y se guarda en el cuerpo. ¿Te ha pasado sentirte vacío por más de que tu vida por fuera se vea perfecta? Soy Ana Paula Ceballos, psicóloga, y estás escuchando Entre Emociones y Café. Un espacio donde se habla de salud mental sin filtros, sin vergüenza y sin ningún tipo de estigma. Tal cual como cuando te sientas con tu mejor amigo a tomar un café. Si alguna vez te sentiste raro, no entendías lo que pasaba o incluso frustrado, este espacio es para ti. Aquí hablo de manera semanal con profesionales, referentes, amigos, pero sobre todo con personas reales, sobre lo que nos pasa, lo que sentimos y lo que muchas veces ni siquiera contamos. Quédate porque mientras escuchas esto, mientras vas cumpliendo tus sueños y te vas superando, hay alguien mirándote con orgullo. Es un niño pequeño y tiene tus ojos y tu pelo. Hola, soy Ana Paula Ceballos y este es el primer episodio de Entre Emociones y Café. Seas o no seas mi seguidor, me alegra muchísimo que estés aquí, porque solo el hecho de que le hayas dado play a este episodio ya me dice muchísimo. Que estamos buscando de repente respuestas más humanas, compañía real o simplemente un respiro en medio de tanto ruido. Decidí empezar acá, en el lugar donde más miedo me da y más incómoda me puedo sentir, porque soy fiel creyente de que justamente ahí, donde más miedo sentimos, es donde más crecemos. La mayor parte de mi día soy psicóloga, pero hoy quiero hablarte un poco más desde la experiencia y la vulnerabilidad. Decidí hacer este podcast porque muchas veces tenemos conocimientos, experiencias o incluso hasta reflexiones que no sabemos muy bien cómo explicar. Yo incluso muchas veces, y ya me irán conociendo mejor, me enredo a la hora que quiero explicar las cosas. Pero descubrí que desde lo vivido, todo se vuelve más sencillo, más cercano, incluso más humano. Algo que me llegó al corazón de manera muy profunda fue ese punto de quiebre que tuve cuando decidí vivir en el extranjero y me di cuenta del nivel de autoexigencia al que había llegado, lo mucho que había descuidado a mi niña interior. Definitivamente los días se sentían muy pesados y era una sensación constante de no ser suficiente, donde esa soledad me respiraba en la nuca, todos los días. Me exigía tanto en todo, en cómo me veía, en lo que comía, lo que estudiaba, cuánto socializaba, incluso hasta en cuánto debería rendir. Tanto es así que me olvidé de simplemente estar, de disfrutar el momento. Y ahí entendí lo frágil que puede ser la mente cuando tratamos de encajar expectativas que son imposibles, expectativas que ni siquiera tú te planteaste y que muchas veces la sociedad impuso en ti. Cuando el cuerpo se convierte en un enemigo en lugar de un refugio. No fue el momento más fácil, pero fue ese punto de quiebre. Ver que necesitaba soltar esta exigencia para poder mirarme con un poquito más de compasión. Así que mi razón no es porque tenga todas las respuestas, sino porque tal vez al compartirlo, juntos logremos ponerle palabras a eso que muchas veces se queda atorado en la mente y en el cuerpo. Porque como siempre digo, lo que no se habla pesa. Y este podcast nace con una promesa: aquí no hay máscaras. No voy a pretender que tengo todo resuelto ni que siempre sé qué hacer. Porque en mi vida, en mi trabajo y en cualquier lugar, lo no negociable para mí es la autenticidad. Quiero que lo sientas como esas conversaciones que empiezan con un café y terminan con un oye, gracias por decirlo así de claro. Cuando yo era niña, no pensaba en si me iban a juzgar. Me ponía el disfraz que quería, cantaba a todo volumen porque me sabía, aunque no me supiera la letra incluso. Me dolía la panza de tanto reír. Todavía me acuerdo cuando mi papá me decía, ahorita te muerdo. Y yo salía corriendo, temiendo por mi vida, pero al mismo tiempo riendo. Lo miraba con muchísimo amor. Hoy día digo, qué afortunada fui. Esa era yo, sin miedo. Pero en algún punto del camino eso cambió. Empecé a cuestionarme, empecé a pensar antes de hablar, empecé a buscar aprobación y dejé de honrar a esa niña pequeña. Me di cuenta que sin querer fui encerrando a mi niña, pero ella seguía ahí, atenta, esperando pacientemente que la deje salir. Y hoy día quiero preguntarte 3 cosas. ¿Tú recuerdas cómo era ese niño? ¿Tienes recuerdos claros de ello? ¿Qué hacías ahora que ya no le permites a ese niño? ¿Y qué parte de ti sigue ahí esperando ser escuchada? Y justo cuando pensé que tenía todo bajo control, algo cambió, algo que no me esperaba. Fracasé en algo que realmente me importaba muchísimo. Y es ahí donde mi niña me preguntó, ¿quién eres cuando las cosas no salen bien? Y definitivamente no tuve respuesta inmediata. Pero descubrí que en esos momentos donde te quiebras, donde tenemos un espacio
realmente hacer introspección, es donde más nos reinventamos, donde más nos conocemos. Y quizás no se trataba de tener todo bajo control, sino de ser auténticos, incluso en medio de la tormenta. Muchas veces me pregunto qué tipo de adulto quiero ser para mi niña, para esa Ana Paula chiquitita. Y la respuesta no está en grandes logros, ni en tenerlo todo bajo en control, sino en convertirme en alguien que la abrace sin ningún tipo de dudas ni excusas, que la mire con ternura cuando se equivoca, que le diga que no tiene que ser perfecta para ser suficiente. Quiero ser esa adulta que la haga sentir segura, que la invita a jugar, a descansar y sobre todo a equivocarse sin miedo. La adulta que le recuerde que está bien ser auténtica y que no necesita ponerse máscaras. Ese es el compromiso más profundo que tengo con mi niña interior, ser el refugio que mi niña siempre necesitó. Y ahora les quiero compartir una pequeña carta que le he escrito a mi niña interior, porque ya que van a ser parte de este proceso, pues entonces también van a ser parte de mi viaje acompañando a mi niña interior. Hola chiquitita, quiero empezar diciéndote que estoy aquí contigo, que te veo, te escucho y te abrazo, aunque a veces hayas sentido lo contrario. Sé que a tus 5 años el mundo parecía enorme y tú tan pequeñita. Te esforzabas mucho por encajar, por ser querida, por no equivocarte. Quiero decirte algo que quizás en ese momento no entendías. No tienes que forzarte tanto para ser suficiente, porque ya lo eres, desde siempre. Quiero agradecerte por tu risa fuerte, por tus ganas de jugar, por tu imaginación, que convertía cualquier rincón de este mundo en algo completamente nuevo. Gracias por enseñarme que la vida no necesitaba tanto para ser mágica. Hoy entendí que esa niña curiosa, sensible, auténtica, sigue viva en mí, esperando que la deje salir mucho más seguido. También quiero pedirte perdón por todas las veces que te hice callar, por exigirte ser perfecta, por hacer sentir que tenías que esconder lo que sentías. No fue justo, y hoy estoy aquí para prometerte que nunca más vas a estar sola en esto. Ahora soy adulta, pero sigo siendo tuya, y me comprometo a cuidarte con paciencia, a dejarte descansar, a invitarte a reír y a equivocarte sin miedo, eso sobre todo. Quiero que sepas que no todo lo que sueñas tiene que salir perfecto para que valga la pena, que está bien sentir miedo, que está bien llorar, que está bien no tener todas las respuestas, que crecer no significa dejar de jugar, sino aprender a abrazar con ternura todas tus partes. Hoy te digo, confía en mí, estoy aprendiendo, sí, pero también te prometo que seré un lugar seguro para ti. Voy a caminar contigo, incluso cuando tiemble la voz. Lo más importante no es lo que hagas perfecto, sino lo que haga contigo. Gracias por seguir aquí, esperando paciente con tus ojitos grandes y colorados y tu corazón enorme. Te amo y no hay nada que tengas que hacer para merecerlo. Con todo mi cariño, tuyo adulta. Honrar a esa niña pequeña. Qué importante es honrar esa partecita de nosotros, porque siempre he dicho que sigue viva dentro de nosotros hasta el día en que nos moramos. El miedo siempre está, a veces disfrazado de nervios, de inseguridad o de esa vocecita que te dice, ¿y si no eres suficiente? Todos lo hemos sentido en algún momento. El miedo a fracasar, el miedo a que nos vean como realmente somos, el miedo a no cumplir las expectativas de otros o incluso nuestras propias expectativas. Durante muchísimo tiempo pensé que sentir miedo era una señal de algo que estaba mal, que si tenía miedo era porque no estaba lista, pero entendí que el miedo no viene a detenernos, viene a avisarte muchas veces, ojo, tampoco quiero decir que no miden sus riesgos ni el miedo, pero muchas veces viene a mostrarnos dónde está lo que más nos importa. Si algo no te importa, entonces no sentirías miedo. El miedo apunta a lo que te reta, a lo que tiene el poder de transformarte. Es en realidad tu mayor aliada, tu brújula. Y si lo piensas, las decisiones más importantes en tu vida vinieron con muchísimo miedo detrás. Cambiar de trabajo, empezar una relación, cerrar un ciclo, decir lo que piensas o atreverte a soñar en grande. El miedo estaba ahí, estaba acompañándote y sin embargo avanzaste. Porque ser valiente no es no tener miedo, es moverte a pesar de él. Hoy quiero dejarte una pregunta. ¿Qué miedo estás evitando? ¿Qué pasaría si ese miedo no fuera un obstáculo, sino una señal hacia dónde ir? Y yo no vine a este espacio a dar respuestas, ¿saben? Yo vine a acompañarte a hacer preguntas, a cuestionar cada partecita de ti. Que si hoy sientes miedo, recuerda, probablemente estás justo en el lugar correcto.
a tan solo un paso de tu meta o a tan solo un paso de empezar el camino correcto. Hay una versión de ti, una versión más pequeña, con tus ojos y tu pelo, que te miran con orgullo mientras cumples tus sueños. Esa niña o ese niño que no quiere que seas perfecto, quiere que seas auténtico y que sigas aunque muchas veces la voz tiemble. Hoy te invito a hacer algo. Quiero por un segundo que cierres tus ojos y hagamos este ejercicio juntos. Que respires hondo y escuches esa vocecita que te dice no puedo. Que por primera vez no la juzgues. ¿Qué está protegiendo ese miedo? Quiero que anotes lo siguiente. Tengo miedo a equivocarme, tengo miedo a no ser suficiente, o qué es exactamente eso que te está diciendo esa voz. Y después le escribas a esta niña o este niño y le digas, te escucho, estás seguro y no estás solo. Estamos juntos en esto. Porque cuando hablamos con nosotros mismos, con un poco más de ternura, cuando dejamos que la vulnerabilidad exista, algo cambia. El miedo deja de ser un muro y empieza a ser una puerta o una ventanita quizás. Algo que vas a escuchar muy seguido en este podcast es la idea de hacernos responsables de nuestra historia. Porque sí, siempre digo, nosotros vivimos muchas cosas alrededor de nuestra vida y de repente hay cosas buenas, hay cosas malas, pero siempre vas a ser tú el responsable de lo cambio, hago algo al respecto o me escudo bajo eso y me quedo viviendo así. Y ojo, con esto no me quiero referir a culparnos ni a cargar más del peso que ya llevamos, sino a reconocer que nuestra vida es nuestra y al final somos los únicos responsables. Sí, somos nosotros los únicos responsables. Lo que nos pasó no lo podemos cambiar, definitivamente, pero sí podemos decidir qué hacemos con eso hoy en día. A veces heredamos muchísimas cosas, dolores, etiquetas, expectativas, que incluso nosotros mismos no pedimos, pero el poder no está en quedarnos ahí atrapados, está en elegir cómo queremos seguir escribiendo nuestra historia. Hacerse responsable es pasar a la pregunta de ¿por qué a mí? A ¿qué puedo hacer con esto ahora? Y aunque duela, también libera. Créeme que yo era doña excusas. Siempre decía, no, es que él está mal, es que no me puede tratar así, es que. Hasta que aprendí que la única responsable de mi historia era yo. Y ahí es donde aprendí una de las cosas más difíciles que suelo decir en terapia, es aprender a poner límites. Límites al resto, a ti misma y a muchísimas otras cosas. Pero bueno, en fin, eso es otra historia. Lo vamos a ver en terapia. Otra cosa que también vas a escuchar muchísimo en este podcast es el poder del autoconocimiento. Este es como encender una linterna cuando entras a un cuarto oscuro, porque de pronto todo lo caótico empieza a tener forma. Y siempre digo que conocerse no es un lujo, sino una necesidad. Porque cuando sabes quién eres y qué sientes, qué necesitas, dejas de vivir en piloto automático y empiezas a tomar decisiones mucho más conscientes. Soy fiel creyente de que hoy en día estamos en una generación donde vivimos muy rápido. Todas las personas sobreviven al día en vez de vivirlo intensamente. Y el autoconocimiento no significa que siempre lo tendrás todo claro, sino que tendrás un mapa, digamos, para regresar a ti cuando el mundo te confunda. Mientras más te conoces, más poder tienes sobre las cosas externas que vienen a ti, cómo te hablas, cómo deberías vivir, las expectativas, etc. Y ya que hablamos de autoconocimiento, aprovecho también en decirles que desde este punto, ir a terapia, yo siempre digo que ir a terapia es un proceso únicamente para valientes, porque no es fácil sentarte ahí con un completo extraño a que te incomode y te haga ver tus sombras. Pero si eres capaz de mantenerte ahí, es realmente donde vas a ver la evolución, el cambio. ¿No? Porque no se trata de poner curitas rápidas, sino de abrir un baúl que tanto tiempo hemos mantenido cerrado. Es mirarte enfrente y reconocer verdades que a veces incomodan, que duelen y que pesan sobre todo. Es quitarte la máscara que aprendiste a usar para encajar y atreverte a ser visto como realmente eres. Y sí, al inicio probablemente arde, pero poco a poco entiendes que ese dolor es parte de la sanación, porque lo que se enfrenta se transforma y lo que se oculta se incrusta. Tal vez hoy, en este episodio, fue justo lo que necesitabas escuchar,
que está bien no estar bien, punto número 1, que tu voz importa, que tiene un peso muy grande y sobre todo propio, no hablo de hacia el exterior, que tu mundo importa porque ahí, en ese temblor, está lo que deseas. El miedo puede ser un ladrón silencioso, de hecho yo siempre digo que el miedo es el mayor ladrón de tus sueños, porque te roba la ilusión, los anhelos, esas ganas de lanzarte a hacer algo por lo que sueñas. A veces ni siquiera nos damos cuenta y ya nos quitó años de intentarlo. Por eso enfrentarlo no es un lujo, también es una necesidad. Porque cuando dejas que el miedo decida, él siempre elige la vida más pequeñita. En lo que tú definas como éxito, y subrayo, como lo que tú definas como éxito, siempre va a estar el miedo siguiéndote de cerca, ¿no? Como dije al inicio de este episodio, de hecho, muchas veces en esa etapa donde viví sola en el extranjero, la autoexigencia y el miedo me respiraban en la nuca 24/7, ¿no? Pero los sueños grandes traen consigo inseguridad, duda, vértigo muchas veces. Pero es justamente porque tus éxitos están detrás de tus miedos y vale la pena avanzar. Si no hubiera miedo, tampoco habría crecimiento. Y si quieres pruebas, incluso yo misma estoy grabando este episodio con muchísimo miedo, sin saber cómo va a ir este proyecto, pero sobre todo con muchísima ilusión, porque no permito que el miedo me robe la ilusión, ni mucho menos que me paralice. Esa vocecita que dice, ¿y si no gusta? ¿Y si no es suficiente? Pero justamente por eso lo hago, porque no quiero que sea el miedo quien escriba mi historia, y es ahí donde yo me hago responsable de mi historia. Quiero demostrar que puedo avanzar, incluso temblando. Y que aquí viene lo más bonito. Cuando enfrentas ese miedo, te regalas autoestima. Porque la confianza no aparece de la nada, se construye. Y cada vez que cruces un miedo, por más chiquitito que sea, tu voz cambia. Ya no te dice no puedes, te dice, y susurrándote al oído, sí pudiste. El miedo duele, pero también te entrega el regalo más valioso de este mundo, que es creer en ti. Gracias por acompañarme en este primer episodio Entre Emociones y Café. Espero haber conectado contigo, espero haber sumado así sea un poquitito en ti y haber despertado esa curiosidad. Te veo en el siguiente episodio para seguir conversando con café en mano y un corazón completamente abierto.